Buenos días, ¿qué tal? No sé si os pasa a vosotros. Yo la verdad es que desde hace ya algún tiempo vengo observando que estamos siendo sometidos a un bombardeo incesante acerca de la necesidad imperiosa de ser felices y que además el conseguirlo depende de nosotros, ¿no? Y que si no lo logramos es porque hay algo en nuestro interior que no funciona bien, ¿no? Que no somos adecuados y que seguramente seremos entonces merecedores de alcanzar ese estado maravilloso al que podemos acceder si leemos algunos de los cientos de libros de autoayuda que inundan nuestras librerías o asistimos a los numerosos talleres y cursos, ¿no?, que se nos ofertan para que en 5, 7 o 10 pasos infalibles pues nos pongan en la vereda de la felicidad. Sigo sorprendiéndome de que aún haya gente con ansiedad, con depresión, con angustia y con otros tipos de problemas mentales que no dejan de crecer, teniendo a su alcance toda esa retahíla de recetas fantásticas, ¿no?, que prometen la felicidad sin ningún rubor. Bueno, como estoy un poco harto de todo este tramado de vendehumos, hoy quiero compartir con vosotros esa experiencia por la que sin duda todos hemos pasado, y que es la experiencia de la pérdida, de la herida, del duelo, ¿no?, que forma parte del hecho de vivir y que no por negarla deja de estar presente y de afectarnos, ¿no? Es decir, poder acercarnos a ella, sentirla, aceptarla y afrontarla nos permitirá saber más de nosotros mismos, desarrollarnos como personas y convivir con una realidad que es consustancial al hecho de la vida, ¿no? Aunque seguramente todos tenemos asociados el hecho de la pérdida y el duelo a la experiencia de la muerte de algún ser querido, y sin duda esta es la experiencia de pérdida más dura e intensa, existen otras pérdidas, ¿no?, que también generan dolor y son también inevitables. Cada pérdida acarrea un duelo, ¿no?, y la intensidad del duelo no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye, del significado que tenga para cada uno de nosotros, ¿no? Así pues podemos encontrarnos con varios tipos de pérdidas, ¿no? Pues como os decía, la pérdida de la vida de alguien querido y que sea significativo para nosotros, pérdidas emocionales como pueden ser pues rupturas con la pareja o con amigos, pérdidas de aspectos de uno mismo, es decir, son pérdidas que tienen que ver con la salud, ¿no? Aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas referidas a partes de nuestro cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, como pérdidas psicológicas, ¿no? Es decir, pérdidas de la esperanza, de la ilusión, de la autoestima, ¿no? Existen pérdidas producidas por cambios en nuestra vida que implican el abandono de nuestros lugares de origen, de la familia, del trabajo, de nuestro estatus socioeconómico, ¿no? Hay unas pérdidas que están ligadas también al desarrollo, es decir, pérdidas relacionadas con el propio ciclo vital normal, ¿no? O sea, como puede ser el paso de la infancia a la adolescencia, a la juventud, a la menopausia, a la vejez, etcétera, ¿no? Bien, el duelo es el proceso de elaboración de una pérdida, y será siempre que existe una pérdida. Consiste en la asimilación y aceptación de la situación dolorosa para poder adaptarnos tanto interna como externamente a esa nueva realidad, ¿no? Bueno, ahondar en los procesos del duelo pues es una tarea ardua y complicada, ¿no?, y que nos llevaría mucho tiempo, y por tanto prefiero como acotar y centrarme hoy en el proceso de pérdida y duelo que se da en la ruptura de las relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, abordar en otro momento pues los otros tipos de duelo, ¿no? Existe un cierto consenso digamos, a la hora de determinar las fases que componen un duelo generado por la ruptura de la relación de pareja, aunque cada vez se acepta también más el hecho de que esas fases no son lineales, es decir, no se producen, digamos, una exactamente detrás de la otra, ¿no? Ni todas las personas pasan necesariamente por todas las fases, ¿no? Bueno, dependiendo de los autores,
en fin, hay quienes describen pues que se pasan por 7, por 8, por 9 fases. Yo me voy a centrar en 5, que me parecen como las más evidentes, ¿no? Existe una primera fase como de negación o de incredulidad, ¿no? Que se corresponde con ese shock inicial de la noticia y con el mecanismo de defensa de no querer enfrentarnos a esa dolorosa realidad, ¿no? Luego puede aparecer la tristeza, que es una emoción que corresponde a cualquier tipo de pérdida y que es sana y es necesaria pasar para poder hacer el proceso de duelo, ¿no? Sin embargo, es verdad que no es difícil encontrarnos con personas que parecen tener como una alergia a esta emoción, ¿no? Que muestran resistencia, bien porque la ven como un signo de debilidad y quieren parecer fuertes, o bien porque lo asocian a estados depresivos y cada vez que notan la más leve tristeza, pues ponen en marcha toda una serie de mecanismos de distracción para cortarla lo más rápido posible, ¿no? O, en fin, incluso pues, usan medicación para evitar que aparezca ese sentimiento, ¿no? Luego suele aparecer también la emoción del miedo y la culpa, ¿no? El miedo, que es una emoción que aparece con frecuencia y que suele ser pues un miedo como a lo desconocido, ¿no? También a sentirse solos, pero sobre todo a ver qué es lo que deparará el futuro, ¿no? En general eso es como un miedo a todo y a veces a nada en concreto, y solo al futuro y a la convicción de que ese futuro será peor que lo que hemos vivido, ¿no? La culpa, que parecería lógico que apareciese en la persona que propone la ruptura, que propone la separación, pero que aparece también en la persona, digamos, abandonada, ¿no? Es cuando surgen todos esos preguntas, ¿no? O lamentaciones. Dijo, si hubiese estado más atento, si hubiese dicho, si hubiese hecho, ¿no? En fin, que son pensamientos y que son poco útiles, porque que no generan tampoco ningún tipo de alivio, ¿no? Solo sacamos el látigo y nos flagelamos, ¿no? Además se pueden hacer interminables. Es cierto también que no todas las personas que viven este duelo aparece el sentimiento de culpa, ¿no? Muchas tienen clarísimo quién es el malo o la mala de la historia y se perciben como víctimas de todo lo ocurrido. Lo que creo que tampoco es muy positivo, ¿no? Porque salvo en algunas excepciones, es verdad que suele haber una cierta corresponsabilidad en el proceso de ruptura, ¿no? No quiere decir que sea siempre al 50%, pero bueno, más o menos pues cada uno es responsable de lo que ha ocurrido en la relación, ¿no? Luego suele surgir la rabia, que es una emoción que, dependiendo un poco de la intensidad, pues se convierte en ira o, en fin, incluso cólera, ¿no? Es cuando la persona ha tomado conciencia de lo que le ha pasado, de la pérdida, y vive la ruptura como un ataque personal o una injusticia, ¿no? Así se suele verbalizar todo lo que se hizo por la pareja, todos los esfuerzos y sacrificios que ahora se ven inútiles y que la otra persona además es incapaz de reconocer, ¿no? Por lo que se comienza a demonizar y a describir como el malo o la mala de la película, ¿no? Bueno, como el resto de las fases no se puede valorar como negativa, ¿no? Porque además, después de haber estado triste y angustiado, pues esta emoción parece que proporciona una cierta fuerza, ¿no? O sea, que da ánimos, ¿no? Y que en su justa medida pues conducirán a la siguiente fase, ¿no? Y por tanto a que continúe el proceso, ¿no? Es verdad que es fácil quedarse atrapado en ella, ¿no? Seguramente igual todos conocemos a alguna persona que mucho tiempo después de la ruptura y de la separación pues hablan de su expareja con el mismo odio y rencor como si hubiese pasado la semana pasada, ¿no? Son personas que quizás no han podido concluir bien el duelo y que en algunos casos pues han tenido dificultad también para poder rehacer una vida sentimental pues más plena, ¿no? Cuando alimentamos el rencor, el proceso de duelo se suele cronificar. Y ya como última fase pues está la de la aceptación, es decir, que en esta fase la persona ya es capaz de pensar en sus parejas y en el dolor de antes, y en general suele mostrar un estado de ánimo más positivo y estable, y se ven fuertes y capaces de seguir su camino, ¿no? Bueno, aunque al igual que en muchos otros problemas relacionados con la salud mental y la superación de procesos dolorosos,
no existen recetas únicas y válidas que sirvan para superar más fácilmente esta situación, ¿no? Es verdad que la experiencia nos dice que hay determinados comportamientos y modos de afrontamiento que suelen ayudar en este proceso. Así podemos sugerir, ¿no?, el intentar reducir los pensamientos en los que está presente la otra persona, que a veces eso es muy difícil porque, sobre todo al principio, es como una obsesión, ¿no? También evitar en lo posible cualquier tipo de contacto con ella, tanto físico como virtual, es decir, hay que apagarle de las redes sociales, ¿no? Buscar entretenimientos, personas, actividades, estímulos que ayuden a poner la atención en otras cosas, ¿no? Evitar también demonizarla para no caer en el rencor, que suele ser un mal compañero de viaje, y hablar también de la situación pues con amigos o con personas allegadas, pero sin convertir esto en un tema monotemático, ¿no? Y luego hay algo que yo creo que es bastante útil, que es convencerse de que esto es algo temporal, es decir, de que no estamos condenados a sufrir eternamente esta situación, que el tiempo, que también ayuda, y que nosotros podemos poner en marcha algunos de estos mecanismos para que ese tiempo sea, digamos, un poco menor. No estamos condenados ahí. Esto suele terminar, ¿no? Quería compartir con vosotros un caso concreto y real de una persona que acudió a consulta por este problema, evidentemente pues cambiando algunos datos para evitar su identificación, ¿no? Bueno, le vamos a llamar Tomás, y Tomás llegó por primera vez a mi consulta y presentaba un aspecto, digamos que muy poco saludable, ¿no? Es decir, tenía ojeras muy profundas, sensación de cansancio, diría Machado que torpe aliño indumentario, un tono de voz bajo y monótono y una tremenda tristeza en la mirada, ¿no? Tomás tenía entonces 48 años y llevaba 10 años de relación con Lucía, y en ese momento pues decidieron dejarlo, o Lucía decidió dejarlo, ¿no? Era la segunda relación larga que tenía Tomás y tenían una niña de 7 años, ¿no? Bueno, Tomás llevaba 2 meses muy largos durmiendo mal, sin apenas apetito, y presentaba una enorme dificultad para concentrarse en su trabajo y en cualquier otra cosa que no fuera deambular por las causas de la ruptura, el resentimiento, la pena, el odio, la soledad, el miedo, en fin, estaba muy abatido, ¿no? Las conversaciones con sus amigos ya llegados pues se habían hecho muy monotemáticas, ¿no? Él decía que la cama que antes compartían era un espacio, se había convertido en un espacio inhóspito al que no podía volver literalmente, no podía dormir allí, ¿no? Cualquier rincón de la casa se convertía en generador de recuerdos de otros tiempos repletos de la presencia de Lucía, ¿no? Es decir, además estaba pues eso, rodeado, inundado por la pena, ¿no? En una misma sesión pasaba de la rabia y el odio a la tristeza y la compasión, a veces contaminados como de cierta esperanza, ¿no? Y no podía entender que Lucía lo hubiera abandonado y que lo hubiera hecho de la forma que lo hizo, ¿no? No soportaba que le hubiera sustituido por otro que había asomado a internet en una de esas múltiples páginas de contactos, ¿no? Él decía que Lucía le había mentido cuando lo había descubierto, y eso le parecía muy desleal, ¿no? Decía que no se merecía eso, ¿no? Tomás se sentía herido y se había instalado en el sufrimiento, ¿no? La pérdida del amor y de la persona que lo encarna siempre es doloroso. Y el dolor, que es esa emoción tan consustancial con el ser humano, no conoce atajos para salir de él, ¿no? El dolor hay que dolerlo. Pero esa experiencia resulta pues muy insoportable, ¿no? Y al igual que cuando sentimos dolor físico utilizamos de manera cada vez más rápida el analgésico que nos alivie, evitando también de esa manera, digamos, profundizar un poco en las causas que provocan el dolor, pues de esa misma forma en el dolor emocional nos resulta dificultoso asumir que nos han dejado de querer, que ya no somos especiales e importantes para la persona querida, que somos sustituibles e innecesarios, y eso suele ser inadmisible para nuestro ego, en fin, más o menos robusto, que busca fórmulas para evitar el dolor y para ello se adentra
en el sufrimiento, ¿no? Que es como una mala elaboración del dolor. Es esa sal que vertemos en la herida y que le impide cicatrizar, pues necesitamos atender la demanda del yo que busca explicaciones y motivos para entender por qué le han dejado de querer, ¿no? Tratando de encontrar un alivio que casi nunca llega, ¿no? Y así, enfrascados en esa dinámica, pues Tomás pasaba las semanas y los meses pues entre la pena, la rabia, el odio, la esperanza del regreso, sin poder cerrar la herida que le permitiría reencontrarse, digamos, con la parte más saludable de sí mismo, ¿no? Para ello sería necesario aceptar que en ocasiones nuestra realidad no es como nos gustaría, pero es como es, ¿no? Y que es necesario reconocerla para poder afrontarla sin las mochilas tóxicas que suele llevar el sufrimiento, ¿no? Bueno, después de unos meses, Tomás conectó con la certeza de que para caminar y crecer con su hija, y sobre todo para caminar y crecer consigo mismo, no era necesaria la presencia de Lucía. Y ahí sigue, pues viviendo, digamos, en estos momentos parece ser que otra experiencia de relación, y bastante contento. En fin, os agradezco vuestra atención y ya seguramente no nos veremos o bien hasta final de mes o hasta principios del mes siguiente, que ya será otro año. Os deseo entonces pues una Navidad estupenda y que el 23 pues venga cargado con un montón de cosas estupendas. Muchas gracias. Un abrazo.